Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a Cristo Blog. Hoy vamos a estar hablando sobre los dones espirituales que aparecen en la Biblia. Y vamos a estar estudiando principalmente en el libro de Primera de Corintios entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Es decir, capítulo 12, 13 y 14. En una extensa disertación acerca de este tema, de los dones, de los ministerios y de las operaciones. Primero vamos a comenzar dando una visión de lo que son los dones espirituales. El don espiritual es una capacidad que Dios pone en el hombre a través de su Espíritu Santo, que reparte estos dones, ¿verdad? Para poder canalizar el poder del Espíritu Santo en un área. Es decir, por ejemplo, Dios pone en una persona el tener fe para poder canalizar, por ejemplo, dones de sanación del Espíritu Santo por medio de esa persona. O, por ejemplo, profecía y otros dones que vemos aquí en la palabra y que están todo contenido en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué vendría siendo el ministerio? El ministerio no es en sí el don, sino que el don es utilizado para el ejercicio del ministerio. Entonces el ministerio se podría decir que es como dedicarse o dedicar el trabajo de las cosas de Dios a un área, ¿verdad? Apoyándose en los dones. Por ejemplo, hay personas que son pastores, ¿verdad? Que le ha sido dado el dirigir, que es un ministerio. El pastorado viene siendo el ministerio de dirigir que habla en la Biblia, ¿verdad? Entonces esa persona tiene dones que le han sido dados que le van a facilitar hacer ese trabajo para que sea el Espíritu Santo el que dirija a la iglesia y no esa persona en sí. Entonces, lo mismo pasa con todos los otros ministerios. Para que sean operados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La persona ejerce el ministerio, es decir, ejerce la actividad, pero se apoya en los dones. Entonces, otra cosa sería la operación. La operación viene cuando la persona que está en el ministerio, es decir, que está trabajando en un ministerio, ejecuta la acción. Por ejemplo, cuando la persona ora por alguien, una persona que tiene don de sanidad y está ejerciendo también el ministerio, ¿verdad? Entonces esa persona ora por alguien y esa persona recibe sanidad en esa área. Entonces esa persona en ese momento se está ejecutando la operación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada una de estas cosas y todas vienen por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios dirigiendo la iglesia directamente, de manera directa. Es decir, Dios no dirige la iglesia por correspondencia. Dios dirige la iglesia de forma directa a través de las personas, de los miembros de la iglesia. Y de eso habla también aquí en esta carta, en Primera de Corintios, en este espacio. De cómo Dios, ¿verdad? Cómo Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es un cuerpo que está compuesto de muchos miembros. Cada miembro de la iglesia tiene una función. No todos tienen la misma función y no a todos se les reparten por igual los mismos dones ni los mismos ministerios. Pero todos deben de estar funcionando. ¿Por qué? Porque la mano, ¿verdad? No hace el trabajo de los pies y los pies no hacen el trabajo del oído y el oído no hace el trabajo de la boca y así sucesivamente. Dios ha querido que la iglesia se componga de muchos miembros y no se ha complacido en ponerlo todo en manos de un solo hombre, sino que Él quiere repartir los dones a los hombres según su medida de fe.
¿verdad? Claro, está el apostolado. Vemos que el apostolado normalmente ejerce todos los ministerios. Todos los demás ministerios se completan en el apostolado. Pero aún así, el que es apóstol siempre tiene áreas donde tiene puntos fuertes, ¿verdad? Y hay otros que tienen otros puntos fuertes que les es dado por fe por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Entonces, todos los dones, todos los ministerios y toda la operación es para edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuándo sucede la operación? ¿Por qué el Espíritu Santo es el que da la operación también, así como da los ministerios y los dones? Porque el Espíritu Santo es el que decide dónde va a operar. No el hombre, sino el Espíritu Santo. Porque los ministerios no son del hombre, sino del Espíritu Santo. Porque los dones no son del hombre, sino del Espíritu Santo. Entonces, Él pone el don, Él pone el ministerio y Él decide cuándo va a hacer la operación también. ¿De acuerdo? Hay cosas, vamos a explicar algo, hay cosas que el cuerpo hace sin que la cabeza le tenga que indicar. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo sigue funcionando aunque nosotros no le estemos indicando que funcione. Claro, el cuerpo funciona. Pero al fin y al cabo las decisiones de qué hacer la toma la mente. Y la mente de la iglesia, la mente dirigente de la iglesia es Jesucristo a través de su espíritu. Entonces, tu mano no deja de funcionar, ¿verdad? Y tu cuerpo, tus órganos no dejan de funcionar porque no haya una orden directa de arriba. Ahora, para que se cumpla un propósito, tiene que venir de arriba, ¿verdad? Entonces vamos a seguir profundizando en esto. Y vamos a ver en 1 Corintios 12 lo primero que dice. Dice 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto es lo primero que dice. Empieza diciendo en el capítulo 12, no ignoréis, hermanos, ¿verdad? Que no ignoremos acerca de los dones espirituales. O sea, no podemos estar ajenos a esto. No podemos estar ajenos a esto porque esto es muy, muy necesario. No debemos de ignorar esto, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, en el verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, apartado, maldito o apartado a Jesús, no lo llama así. Nadie que hable por el Espíritu. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Es decir, nosotros sabemos que Jesús es nuestro Señor y esto también es dado por el Espíritu. Y dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay un Espíritu Santo que es el que reparte los dones. Dice en el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, aquí lo que está remarcando rápidamente es que hay lo que hablábamos, dones, ministerios y operaciones, y que todos son dados por Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, pero a cada uno, en el 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí comienza explicando lo que decíamos. Puede entonces la mano decirle al cuerpo, es decir, es prescindir del resto del cuerpo, no puede la mano prescindir del todo del cuerpo. Entonces, la iglesia necesita de todos los dones espirituales y necesita de todos los ministerios. Si la iglesia no tiene todo esto, la iglesia está incompleta.
está funcionando de manera incompleta, no está funcionando en todo el poder que nos ha sido dado por Jesucristo, sino que está operando de manera parcial, y no debe de ser así. De la misma manera también, cuando la iglesia todo se carga a un solo miembro, entonces ese miembro opera de manera forzosa, igual como si tú solamente tuvieras una mano funcionando y tuvieras que hacer todo con esa sola mano, o si te faltaran las manos y tuvieras que utilizar otro de tus miembros para hacer la función de las manos. Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad, todos dentro de la iglesia tenemos la responsabilidad de pedir dones al Espíritu Santo y ejercer los ministerios que vienen por esos dones, ejercitarlos, para no cargar a otros y para que nuestra iglesia en conjunto sea muy poderosa y para que seamos de provecho para nuestra iglesia, para la iglesia de Jesucristo y para todo este ministerio, que es el ministerio de la iglesia. Entonces, cada quien tiene esa responsabilidad. Es importante, por eso Pablo dice al principio, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, no podemos estar de espalda a estos dones espirituales. Y aquí menciona cuáles son esos dones espirituales y no podemos estar de espalda a ninguno de ellos. Necesitamos que la iglesia, que los miembros de la iglesia estén activos en esta cosa, cada uno de ellos. Entonces, dice que el cuerpo no es un solo miembro y aquí sigue hablando. Dice después, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo doy un camino aún más excelente. Y vamos ahí al 13, es decir, todos no tienen, ¿verdad?, los mismos dones, ni todos no van a operar en los mismos ministerios. Necesitamos que todos estos dones y todos estos ministerios se manifiesten, pero necesitamos que sea repartido para que seamos una iglesia. ¿Y por qué el Espíritu Santo reparte esto de esta manera? Y mira lo que dice en el 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y aquí comienza Pablo en el capítulo 13 a explicarnos que todo esto tiene que estar sujeto al amor. Es decir, no sirve de nada los dones, no sirve de nada los ministerios, no sirve de nada que lleguen las operaciones si no hay amor. ¿Por qué no sirve de nada? Porque esa es precisamente la razón por la que el Espíritu Santo de nuestro Señor reparte los dones y reparte los ministerios. Porque es que todos debemos de ser codependientes en el Espíritu. Es decir, la iglesia tiene que ser codependiente en el Espíritu. Los que tienen sanidad, ¿verdad?, van a necesitar de los que tienen ciencia y los que tienen sabiduría. Los que tienen profecía van a necesitar de los que tienen sanidad. Todos van a necesitar de los que dirigen, pero los que dirigen van a necesitar de los otros también. Es decir, el Espíritu Santo de nuestro Señor lo que está creando es un ambiente de codependencia entre todos los hermanos de la iglesia y está haciendo que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, siga siendo operado en la tierra, pero ahora por medio de la iglesia. Todo lo que hacía Jesucristo, la iglesia debe de hacerlo, pero lo va a hacer ahora como un cuerpo, como un conjunto de miembros. ¿Dirigido por quién? Por la cabeza. O sea, Jesucristo sigue dirigiendo a la iglesia. Dice el Señor que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de ahí sabemos que vamos a estar con Él y en su plenitud. Entonces aquí comienza Pablo a hablar de lo que es el amor, que dice que no se goza la justicia, más se goza la verdad. Y todo lo que dice sobre el amor, que es sufrido, que es benigno, es decir, que es bueno. Y sigue diciendo, dice, en parte profetizamos, en parte conocemos, etcétera, etcétera. Y ya terminando este capítulo dice algo sobre los dones, porque también tenemos que poner los dones en su justa medida. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto es capítulo 13, 9 y 10, ¿verdad? Y dice en el verso 12, dice,
Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora vemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos el amor. Entonces, tenemos que operar en el amor. Posiblemente muchos de los dones y muchos de los ministerios se ven limitados porque no estamos operando en el amor. ¿Y qué es operar el amor? El amor es operar en el amor al prójimo, en el amor al hermano, en el amor al enemigo, señores. Si nosotros, por ejemplo, somos una iglesia que decimos, si nosotros somos una iglesia que decimos, por ejemplo, mira, en África hay un grupo de musulmanes que están matando cristianos. ¿Qué debe de pensar la iglesia? ¿En mandar soldados o en querer que en nuestro país se manden soldados o en querer nosotros mandar misioneros? Lo segundo, porque dice la palabra que debemos de amar a nuestros enemigos y Jesucristo lo describe que amar a nuestros enemigos es hacer buenas cosas por nuestros enemigos. Eso es lo que amar a nuestros enemigos. No solamente desearles el bien, es hacerles el bien. Entonces, mandar, por ejemplo, decir mandemos soldados, eso no es desearles el bien ni tampoco es hacerles el bien. Eso es hacerle la guerra física a nuestros enemigos cuando nuestros enemigos no están ni en la carne ni en la sangre. La guerra que nosotros tenemos que hacer es orar. Esa es la guerra que tenemos que hacer. Y operar en el amor también. Esa es otra forma de guerra. Cuando tú operas en el amor, tú estás haciéndole la guerra a las huestes espirituales. Porque esto es algo que las huestes espirituales no resisten. Las huestes espirituales de maldad no lo resisten. Entonces dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es lo que está diciendo con esto, señores? Lo que está diciendo es que la profecía es para ahora. No es para cuando nosotros estemos en el cielo. Cuando nosotros estemos en el cielo, lo que va a permanecer es la fe, la esperanza y el amor. Porque el amor no deja de ser. La fe no deja de ser. Porque la fe es completa y el amor es completo. ¿Verdad? Pero cuando nosotros estemos en el cielo, no va a haber enfermedad. Por lo tanto, el ministerio y el don de sanidad no va a ser necesario. Pero sí va a haber amor y va a haber fe. Cuando nosotros estemos en el cielo, no va a haber profecía porque nosotros vamos a conocer en plenitud ni revelación ni ciencia, porque vamos a estar en plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener toda la revelación ahí enfrente. Tú no vas a necesitar que venga alguien y te diga y te enseñe. Dice la palabra que no habrá necesidad de que venga a tu hermano y te enseñe, ¿verdad? Entonces no vamos a necesitar maestro porque nuestro maestro va a ser Jesucristo. Pero va a haber fe, esperanza y amor. Entonces a eso que se refiere. Entonces, ¿para cuándo son los ministerios y los dones espirituales que se nombran aquí? ¿Para cuándo es la profecía? ¿Para después que venga Cristo o para el tiempo de la iglesia? Es para el tiempo de la iglesia. Ahora es que es útil para la iglesia. Ahora es que es útil para el cuerpo. No después. Es ahora la utilidad de estos dones. Entonces, pero todo esto tiene que estar enmarcado dentro del amor. El amor es más importante aún que todos estos dones. Entonces, vamos a saltar al capítulo 14. Dice, entonces, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Es decir, seguid el amor. Primero vamos a estar pendientes del amor, sobre todo pendientes del amor, a trabajar en el amor, en amar al prójimo, en amar al enemigo. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que seguir. Pero también tenemos que procurar los dones espirituales. Por eso en el 12 dice, no lo ignoréis, ¿verdad? Y dice, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí viene un punto muy importante, hermanos y amigos. Sobre todo que profeticéis. Fíjense, nosotros hemos visto en los últimos tiempos que el don de profecía ha sido muy menospreciado. Cuando en realidad lo que vemos cuando estudiamos la Biblia es que de todos los dones, el que todos deberíamos de tratar de desarrollar es el de profecía, precisamente. Este es uno de los dones, ese es el don más importante de lo que llevan a operación. Los dones que llevan a operación, el más importante es la profecía, el profetizar. Sin embargo, se nos está engañando porque se nos está vendiendo que se nos está vendiendo incluso que ya no hay profecía en muchos casos, o que la profecía es otra cosa que no es lo que es, señores. Necesitamos el don de profecía. Mira lo que sigue diciendo, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios.
¿verdad? Recordemos, tampoco podemos menospreciar esto, sino que hay gente que habla en lengua y habla en el espíritu misterio, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. A la iglesia. Este es un don que es dado para la iglesia. Entonces, sigue diciendo, entonces lo que dice es que el que hable en lenguas, por ejemplo, que pida también al Señor interpretarla. Y aquí ves de que seguimos viendo que nosotros podemos pedirle los dones al Señor y que Él nos lo va a dar. Cuando Jesucristo habló de que pidan y se les dará, era a este tipo de cosas que se refería. Por eso dice después que piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites. Y no es para eso que Jesucristo quiere que pidamos en su nombre. Jesucristo quiere que pidamos en su nombre para nosotros hacer la obra del Evangelio, para nosotros llevar a cabo esa tarea que Él nos encomendó. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Dones espirituales. Tenemos que pedir paciencia, tenemos que pedir amor, tenemos que pedir sabiduría, tenemos que pedir, pero sobre todo tenemos que pedir profecía. Es todo lo contrario de lo que se está enseñando. Es profecía lo primero y lo más importante que tenemos que pedirle al Señor. Que haya profecía en nuestras iglesias. Y si es posible que haya profecía en cada uno de nosotros. Entonces, aquí sigue hablando todo. Y el objetivo de todo esto es la edificación. La edificación. ¿Verdad? Entonces, fíjate lo que dice. En el mismo capítulo 14, concatenándolo con el principio del capítulo 12, que dice que no debemos de ignorar, ¿verdad? Los dones espirituales. Dice, ¿acaso en el versículo 36 en adelante dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo para vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo es, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. ¿Verdad? Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, hay personas que van a ignorar esto. Bueno, el que lo vaya a ignorar, bueno, que lo ignore. Eso dice en el verso 38. Ahora, si usted es una persona que cree que está en el Espíritu, usted va a saber que todo lo que se está hablando aquí, esto es lo que Pablo está diciendo, todo lo que se está hablando aquí de los dones espirituales, de la supremacía del amor y de la importancia de la profecía y de la importancia de todos los demás dones y todas las demás ministerios y operaciones. Si usted es espiritual, entonces usted sabe que eso viene de Dios, que eso viene del Señor. Lo que Él está diciendo, todo lo que Él acaba de decir durante los últimos 3 capítulos. Más el que ignora, ignore, van a haber gente que van a ignorar. ¿Quiere decir esto que no van a ser salvos? No necesariamente. La salvación es individual. Ahora, los dones y los ministerios son para edificación nuestra, sí, pero principalmente para edificación de la iglesia, para la obra y para el ministerio, para ejercer ese ministerio. Ahora yo te voy a dar, dice al final, procurad profetizar, vuelve a enfatizar y dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, es decir, claro, él da una cátedra de cómo se deben de hacer las cosas, que se profetice en orden, que el que hable en lengua tenga quien interprete, para que sea edificación de la iglesia y todo eso, pero no podemos impedir el hablar en lengua. Aquí te lo está diciendo claro, no impidas el hablar en lengua. Y está hablando de lengua, no está hablando de idiomas, está hablando de lenguas extrañas. Tal vez hay un don de lengua de idiomas, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de lenguas extrañas. Aquí está claro en el contexto de la palabra, porque dice el que habla en lenguas extrañas o en lenguas angelicales, ¿verdad? Así mismo se edifica, porque ciertamente en el espíritu ora, ¿verdad? Pero si no hay interpretación, entonces la iglesia no entiende. Lo que sucede es lo siguiente: si tú vienes y hablas y estás orando conmigo y hablas en lengua y yo no entiendo lo que se está no entiendo lo que tú estás diciendo, no entiendo si tú estás profetizando, si tú estás dando gracias, ¿verdad? Eso a mí no me va a edificar. Entonces, tú, por amor, porque lo que tú estás haciendo tiene que ser por amor. Si lo que Dios te da a ti por gracia, tú tienes que darlo por gracia. Entonces, procura tener interpretación, o busca a alguien que tenga interpretación, o calla.
Porque te voy a decir algo, el espíritu está sujeto. El espíritu está sujeto, es decir, tú puedes decidir, incluso hablar en voz baja, ¿verdad? Y todo eso, para no causar desorden, pero si lo vas a hacer, que sea con interpretación, ¿verdad? Para que el otro se edifique, a eso que se refiere, pero no podemos impedirlo. Vamos a hacerlo en orden, pero no podemos impedirlo, ¿verdad? Hay que profetizar, se necesita el don de lenguas, todo esto, todos los dones son necesarios. Se necesita el don de sanidad, señores. No podemos estar en una iglesia llena de personas enfermas que pudieran estar sanas. Yo sé que hay personas de la iglesia que no van a ser sanas, porque no, Dios ha permitido que estén enfermas por un tiempo, ¿verdad? También todos vamos a morir algún día de esta primera muerte. Pero yo estoy seguro de que hay gente que ahora mismo ya no deberían de tener una enfermedad dentro de la iglesia, sino que esa persona la tienen todavía porque hay poca fe, ¿verdad? Todavía en la iglesia para la operación del ministerio de sanidad. Porque muchas veces no le estamos creyendo a Dios. Estamos diciendo no hay profecía, estamos haciendo a Dios mentiroso. Estamos diciendo que no hay milagros muchas veces. Bueno, pero si hacemos eso, estamos haciendo a Dios mentiroso. Señores, no hablemos en contra de las cosas del Espíritu Santo, porque todas estas cosas vienen del Espíritu Santo. Si negamos esta cosa, estamos blasfemando contra el Espíritu. Esa es la realidad. ¿Hay falsos profetas? Claro que hay falsos profetas. ¿Hay falsos sanadores? También hay falsos sanadores. ¿Hay falsos maestros? También hay falsos maestros. Pero que hayan falsos es porque hay verdaderos también. Hay falsos profetas porque también hay verdaderos profetas. Porque Satanás engaña al hombre falsificando lo que viene de Dios. Falsificando lo que hay que viene de Dios. No es que no hayan estas cosas, claro, está claro en la palabra, y está claro aquí en la palabra cuál es su importancia también, y su gran importancia. Entonces, es necesario que haya profecía. ¿Por qué es que la profecía es tan importante? Yo te voy a explicar ahora por qué. Lo que sucede es lo siguiente, mira. La iglesia es un cuerpo. Y Jesucristo es la cabeza. Cuando se refiere a la cabeza, no se está refiriendo a los oídos o a los ojos. No se está refiriendo a la mente. Es que se está refiriendo. A la parte que toma las decisiones. A eso que se refiere. Entonces la iglesia es el cuerpo que opera, ¿verdad? Y la iglesia es un cuerpo que siempre está operando. Pero esa operación se hace manifiesta según el propósito, y el propósito viene de la mente, la cabeza, que es Cristo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú estás, por ejemplo, en tu habitación, ¿verdad? Tu cuerpo te da una señal de que hay sed, ¿verdad? Pero tu cuerpo no tiene la capacidad de decidir si se va a tomar agua o si no, ¿verdad? ¿Quién es el que decide al final si se va a ir a tomar agua? Es tu mente la que lo decide y le da las órdenes al cuerpo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, es el que da las órdenes a la iglesia. Cuando la iglesia ora y dice, hay una necesidad. Entonces, Jesucristo es el que va a decirle a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. Jesucristo, a través de su espíritu, es el que le dice a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. ¿Y cómo lo dice? A través de los profetas. Esa es la importancia. ¿Hacia dónde se dirige la iglesia? Hacia donde la dirige Jesucristo, a través de los profetas. Eso es lo que sucede. La iglesia es dirigida del Espíritu de Dios. No es dirigida de los dirigentes. Los dirigentes hacen una función que es la de transmitir, o deben de hacer esa función, que es la de transmitir a la iglesia, ¿verdad? O diligenciar dentro de la iglesia lo que Dios está pidiendo para la iglesia, lo que Jesucristo está ordenando a la iglesia. Porque Jesucristo es nuestro Señor. Y si Jesucristo es nuestro Señor, es porque Él es quien nos manda. ¿Y cómo Él nos manda? Nos manda a través de la profecía. La profecía es sobre asuntos puntuales. Y se necesita profecía desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta que Jesucristo vuelva por nosotros. Necesitamos profecía para saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces,
Seguía con la idea. También sobre esa idea, por ejemplo, es difícil que el cuerpo pueda funcionar en toda su plenitud si no hay salud. Si el sistema inmunológico del cuerpo no está bien, entonces puede que el cuerpo no pueda funcionar en todo su esplendor, en todo su poder, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Bueno, Jesús nos dio el don de sanidad. Jesús nos dio el don de sanidad. Si el cuerpo no está bien coordinado, ¿verdad? No puede funcionar bien. Si hay un problema nervioso que el cuerpo no está bien coordinado, entonces por eso Dios nos dio quienes dirigen, ¿verdad? Si el cuerpo no sabe no tiene conexión con la cabeza, es decir, no sabe lo que la cabeza quiere que haga, entonces el cuerpo no hace nada y tú te quedas ahí echado en cama. Hay personas que tienen su cuerpo completamente funcional, pero no se pueden mover porque no hay una correcta conexión entre su voluntad de su mente, ¿verdad? Y su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encaja esto en lo que dice la Biblia? Señores, en la profecía. En la profecía. Una iglesia sin profecía está tendida en una cama. Esa es la realidad. Hay operación de la iglesia, sí, como quiera hay operación de la iglesia, porque tenemos revelación, tenemos la palabra, es revelación, pero la operación de la iglesia está siendo limitada por falta de profecía. ¿Qué es lo que es la profecía? Yo te voy a dar un ejemplo. En la iglesia, si tú lees los Hechos de los Apóstoles, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Tú te vas a dar cuenta que los apóstoles y los discípulos solían caminar según les daba el Espíritu. Es decir, muchas veces la mayoría de las cosas que ellos hacían no eran ellos que lo decidían, era el Jesucristo que se lo transmitía a través de su Espíritu. Entonces ellos iban. Esto tiene que ver con lo que dice Pablo, que dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? Y es así. En parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, anoche hablaba esto con alguien y le daba el ejemplo de Felipe el evangelista, que era diácono, ¿verdad? Y él se fue a Samaria y bautizaba a muchas personas y todo eso. Y en un momento, el Espíritu Santo le dice, ve y entra en tal camino. Le dice, ve y entra en tal camino. Entonces, Felipe, ¿qué hace? Va y entra en ese camino. Felipe está profetizando. A él le está dando una orden de Jesucristo. Pero Jesucristo no le está dando a él todos los detalles de por qué él quiere que vaya ahí. Lo que pasa es que Felipe es un hombre sabio, porque la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Que si Dios te dice algo y tú lo haces, aunque tú no sepas los detalles, tú no necesariamente tienes que saber los detalles. ¿Por qué? Porque profetizamos en parte, porque no tenemos la plenitud del conocimiento. Y Dios lo que hace es, Jesucristo lo que hace es que nos da la profecía según nosotras no pueda hacer, no la podamos entender y según sea útil. Entonces, ¿qué él hace? Él agarra y se mete al camino. Él no sabe cuál es el propósito de ahí, pero él sabe quién fue que lo mandó al camino, ¿verdad? Entonces, cuando él está en el camino, viene palabra de Jehová de nuevo y le dice, acércate a ese carro, ¿verdad? A un carruaje que venía. Y está profetizando de nuevo. Entonces, ¿qué él hace? Él se acerca al carruaje. Él no sabe para qué, pero ya sabe que tenía que ir ese camino para el carruaje, porque en ese momento, vino otra parte de la profecía. ¿Cuál era la otra parte? Que tenía que acercarse a ese carro. Y cuando se acerca al carro, él oye al eunuco que va ahí, el encargado de las finanzas del rey de Etiopía, ¿verdad? Que va ahí en el carro. Y entonces él escucha lo que está leyendo. Cuando él escucha lo que está leyendo, ¿verdad? Inmediatamente, entonces el Espíritu le da a él qué hablar. Y entonces él comienza una interacción con el eunuco. Y de esa manera es salvo él y es salva una gran parte de una nación que es Etiopía. Que más adelante vemos como Etiopía se convierte, ese rey del cual era eunuco, se convierte más adelante al cristianismo y recibe a algunos de los apóstoles. Eso no está en la Biblia, pero está en la historia, ¿verdad? Está en la historia, tanto en la misma historia de ese país. Entonces, vemos otro ejemplo. Por ejemplo, Pablo y el principal, ¿verdad? Perdón, Pedro y el principal. Pedro le da hambre, se sube a la azotea y tiene una visión, ¿verdad?
una visión de un pergamino que baja con todo tipo de animales, una especie de imagen, ¿verdad? Con tipo de animales que él consideraba inmundo. Y le dice la voz, mata y come. Esto es Dios dándole una visión para que él pueda digerir lo que él le va a dar. Porque en parte profetizamos y en parte conocemos. Entonces, él ve la imagen, ¿verdad? Y le dice, una voz que le dice, mata y come, y él dice, yo no he comido nada inmundo, y entonces la voz le dice, no llames a inmundo a lo que yo he santificado, ¿verdad? Entonces, él está viendo una visión. Entonces, después le da la profecía, una profecía también en parte, le dice, vienen un hombre a buscarte, no temas de ellos. Entonces, a esa persona que lo mandó a buscar, también Dios le dio profecía, y le dijo, mira, hay un Simón, ¿verdad? Llamado Pedro, que está en casa de un Simón curtidor, un tal Pedro. Jesús no le está diciendo para qué que lo está mandando a buscar, le está diciendo que hay un tipo ahí, hay una persona que se llama Pedro, que está en tal sitio. Ve y manda por él, manda a buscar por él. Cuando él manda a buscar, antes de llegar, Jesús le da profecía a Pedro y le dice, van a venir a buscarte unos varones, no temas, vete con ellos. Entonces, mira cuál es la importancia de la profecía. La profecía es para que la iglesia sepa qué es lo que tiene que hacer. Y Pedro no teme, agarra un grupo y se van entonces para la casa de este señor. Cuando llegan a la casa de este señor, todavía ni Pedro sabe para qué que va. Ni este principal sabe para qué que Pedro viene, ni quién es Pedro. Ninguno se conoce. Entonces, cuando Pedro llega allí, ¿verdad? Él le cuenta entonces lo que pasó, lo que vio, la visión que vio. El principal le cuenta la visión que vio y cómo Dios le dijo que mandara a llamar a este Simón llamado Pedro, ¿verdad? Entonces, ahí entonces el Espíritu le da a Pedro que hablar. Ahí el Espíritu entonces le revela a Pedro qué es lo que tiene que hablar. Entonces ahí él comienza, abre su boca y comienza a hablar con denuedo y comienza a contar todas las cosas sobre Jesucristo. Y estando él hablando, de repente viene el Espíritu Santo y cae sobre esos hombres que están ahí, que son gentiles, que no son ni siquiera judíos, cae sobre ellos y ellos comienzan a hablar en lengua y comienzan a profetizar, ¿verdad? Y el Espíritu se reparte entre muchos de la casa de este Señor. Y cuando Pedro ve eso, entonces él entiende la visión que le fue dada. Pero Luis, repito, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Él entiende la visión, porque Dios se la dio de esa manera. Dios te da la visión y te da la profecía como te es de provecho. Él se la dio a Pedro así porque Pedro tenía un impedimento hasta ese momento que era su cultura. Él había aprendido, ¿verdad?, había aprendido a rechazar al gentil, a rechazarlo. Claro, Jesucristo le había enseñado que no, pero él necesitaba algo más, ¿verdad? Entonces él entró en la casa de este señor, tal como lo hacía Jesucristo, que entraba en la casa de cualquiera que lo llamara, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo se derramó allí. Entonces cuando él ve eso, él entiende la visión y dice, ok, el que me envió me dijo que no llamara inmundo. Entonces él dice, ustedes saben que para un israelita, ¿verdad?, no es digno entrar en la casa de un gentil. Pero el que me envió, es decir, el que le dio la visión y el que le dio la profecía, me dijo que no llamara inmundo a lo que él ha santificado. Y aquí yo veo que el Espíritu Santo se ha derramado. Entonces, ¿cómo va a ser que si el Espíritu Santo se derrama, ahora yo te voy a llamar inmundo cuando Dios te está santificando? Cuando Jesucristo, yo te acabo de dar la palabra que Jesucristo me dijo que te diera, y tú has sido santificado en el Espíritu Santo, es evidente que tus pecados han sido limpiados. Entonces Pedro lo entiende. Pedro entiende la visión. Y esto es lo que quiere decir, en parte profetizamos, en parte conocemos. Entonces, ¿qué sucede con la voluntad? Tú decides con tu mente, ¿verdad?, en tu voluntad, que tú quieres ir a la playa. Y tú le ordenas a tu cuerpo que vaya haciendo las diferentes cosas, que se pare, que prepare y todo eso. Pero tu cuerpo no necesariamente va a saber todo sobre lo que tú estás queriendo hacer. Pero sí va a saber cuando tú llegues a la playa. Y va a comenzar a darte sensaciones de necesidad de entrarte en la playa, de meterte a la playa, ¿verdad? Pero todas las cosas que tú le ordenaste hacer a tu cuerpo
fue porque tú tenías el propósito, tú tenías la visión completa de qué era lo que querías hacer y cuál era tu propósito. Y así con nosotros que tenemos un propósito que no es perfecto, bueno, pero el propósito de Jesús es perfecto. Esto que yo te estoy contando yo te lo estoy contando con la Biblia, porque yo te lo puedo contar por testimonio, yo he vivido estas cosas en mi vida y muchos más que conozco han vivido estas cosas. Nosotros hemos visto las sanidades, hemos visto muchas cosas, las hemos visto, pero sobre todo de esto, de estas revelaciones y estas profecías, también lo hemos visto. Y cuando a uno le dicen que no hay profecía, uno dice, bueno, pero ¿cómo que no hay profecía? Yo, por ejemplo, me pasó algo muy similar a esto. A mí una vez el Señor me dijo, me contó una serie de detalles de cosas que iban a pasar hasta que yo llegara a la casa de una persona. ¿Mm? Me dijo, tú vas a decir esto, te van a contestar esto. Tú vas a decir esto, te van a contestar esto. Y eso Dios lo hizo con un doble propósito, porque ese no es mi ministerio. Ese no es el ministerio que Dios me ha dado, aunque Dios reparte como Él quiere, en el momento que Él quiere y la operación que Él quiere. Pero Él quería que yo viera y también quería algo para esa persona. Y Jesús me dijo, cuando salgan de la iglesia tú vas a hablar con esta persona y en este momento quédate callado, en este momento habla, tú vas a decir esto y te van a responder esto. En este momento no digas nada, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo hice todo así mismo hasta que yo llegué a esa casa. Cuando yo llegué a esa casa, que un amigo me llevó, en la casa había una fiesta. Lo menos que yo me esperaba que iba a haber una fiesta. Y el Señor me dijo que fuera a ver a una persona para orar por ella. Y cuando yo entré a la casa había una fiesta. Y cuando yo pregunté por la persona, ¿verdad? ¿Qué me dijeron? Ah, está en la habitación. Está en la habitación porque se ha estado sintiendo mal. Está enferma, pero la fiesta ya se había organizado y se está haciendo, entonces ella está en la habitación. Una señora, ¿verdad? Era una señora ya. Entonces me dicen, pero ven para que hable con ella. Yo hablé con una persona que precisamente era una de las personas en esa familia que había tenido más conocimiento del evangelio. Entonces me dijo, ven para que hable con ella. Y entonces yo fui. Cuando yo fui, yo solamente le dije su nombre. Le dije, pues el Señor me mandó para que orara por usted, ¿verdad? Entonces yo no sabía que esa persona estaba enferma y por qué era que había que orar por esa persona hasta que yo no llegué ahí. Ahora, todos los pasos previos el Señor me los dio. Y esta es, vamos a decir, tal vez el día que yo vi más fuertemente esto, o sea, que lo vi más innegable para mí, porque fue muy detallado. Pero no es lo único, solamente es una vez, ¿verdad? Ahora, yo te cuento esto, pero tú puedes decidir creerme o no creerme. Por lo tanto, ¿qué yo hago? Voy a la Biblia. ¿Entiendes? Entonces, yo te puedo dar testimonio de muchas cosas. Cosas que el Señor ha hecho, que yo he visto, y también en otras personas, cosas que yo he visto que el Señor ha hecho. Yo conozco gente que han sido sanados de enfermedades que se suponen que no se sanan, ¿verdad? Y Dios lo ha sanado a través del ministerio que Él ha traído a esta tierra de la sanidad, ¿verdad? Yo he visto cosas que tú no te imaginas, pero yo considero que estamos viendo pocas cosas. Ahora, te doy el testimonio, sí, te puedo dar el testimonio, pero yo sé que hay muchos que vamos a tener que ir a la Biblia a mostrárselo. Y que es la mejor manera, porque para eso es que tenemos la palabra. Entonces, por eso te estoy dando palabra. Mira la palabra, lee la Biblia. Entonces, pregúntate, todos estos dones y todos esos ministerios son para la iglesia, no son para el cielo, señores. Son para este momento. Son para ejercitarlos. Son para que la iglesia trabaje en poder y que no sea una iglesia minusválida. Si la iglesia tiene miembros que no funcionan, ¿verdad? Entonces estamos operando en una iglesia que sí opera, pero opera con limitaciones. Y no hay ninguna necesidad de que la iglesia esté operando con limitaciones. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe y amor. Si la iglesia está odiando, la iglesia va a trabajar con limitaciones. Si la iglesia le falta fe, la iglesia va a trabajar con limitaciones. La iglesia tiene que practicar el amor, la fe y la esperanza y procurar los dones. No es que los dones están ahí, hay que procurar los dones y hay que ejercitar los ministerios y sobre todo que profeticéis. Entonces, no vamos a seguir con el engaño de menospreciar la profecía y de menospreciar
las lenguas y menospreciar los otros dones, señores. Todos son necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo, para que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo sea manifiesta con todo poder aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo que está es el cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros la iglesia. Entonces yo te invito a que veas la importancia que tiene esto, que se la demos la importancia que tiene, que dejemos de estar hablando cosas que no son, que no estemos hablando, confundiendo al pueblo, ¿verdad? Y si tú estás confundido, que estudies bien, que le pidas al Señor discernimiento de la palabra para que entiendas estas cosas y que lo operemos todo en el amor. Lo primero es el amor, señores. No podemos estar rechazando a la gente, lo he estado diciendo en varios videos que han pasado. No debemos de rechazar a los enemigos, tenemos que amarlos. No debemos de rechazar a los que nos son contrarios. Debemos de tolerar a la gente, señores. Debemos de tener paciencia con las personas. Entonces, a eso es que estamos siendo llamados. Entonces, yo creo que la iglesia es digna, pero creo que la iglesia puede ser mucho más poderosa. Y lo veo aquí, si la iglesia acepta esto. Sin fe no se puede agradar a Dios. Si la iglesia no tiene fe en que el Espíritu Santo reparte dones, lo más probable es que los dones van a verse limitados porque no hay fe. Si no hay amor, tampoco, porque ¿de qué sirve un don y un ministerio si no hay amor? Es decir, los dones y los ministerios son para nosotros meterlo abajo de la almohada. Si no hay amor, ¿cómo lo vamos a ejercer? Porque es para nosotros mismos que lo vamos a ejercer o para los demás, para edificación de los demás. Es para edificación de los demás. Es para que la gente sea rescatada. Es para que la gente sea restaurada. Entonces, por esa gente que van a ser rescatada y restaurada, nosotros tenemos que tener amor. Por esos hermanos que tienen que ser mantenidos, consolados en la fe, nosotros tenemos que tener amor. Entonces, ¿de qué serviría que el Espíritu Santo nos esté dando dones y nos esté dando ministerios si no tenemos amor? No tiene ningún sentido. Porque ¿cómo lo vamos a ejercer sin amor? Porque es para con los demás. Los ministerios y todo esto es para con los demás. Es para que vayamos, los ministerios, el que tiene don de misericordia, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? Va a ir donde los presos. Entonces, es donde lo que están aparentemente bien o donde las personas que están en una situación difícil. Es donde la situación que están en una situación difícil. Y muchas veces eso van a ser personas que delinquen. Entonces, si esa persona no tiene amor por el que delinque, ¿cómo va a poder ejecutar su ministerio? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a apoyar? Porque nosotros también tenemos que apoyar a los demás ministerios. Todos tenemos que apoyarnos entre todos, ¿verdad? Tal vez ese no sea mi ministerio, pero yo tengo que apoyarte. Porque todas las partes del cuerpo tienen que apoyarse una a la otra para funcionar. Entonces, ¿cómo va a operar todo esto si no hay amor? Se necesita el amor. Primeramente que todo se necesita el amor. Además, el amor es el principio de todo. Por eso fue que Jesucristo murió por nosotros, por amor. El evangelio es el evangelio de amor. Y el poder del evangelio está en el amor. Sin amor no hay evangelio. Sin amor el evangelio se convierte en falso. Y entonces vemos que personas que entonces son engañadas por Satanás por la falta de amor. Porque entonces se ven como corderos pero hablan como dragón. ¿Entiendes? Cuando un líder te dice a ti que hay que encarcelar, que deberían fusilar, que hay que rechazar, ese es un líder que ahora mismo está siendo engañado. Ora por él, asístele, dale palabra. Si te es dada del Espíritu Santo, dale palabra, dale entendimiento, ¿verdad? Pero esté consciente de que hasta que no cambie esa postura, está haciendo el servicio del acusador, y el acusador es Satanás. La iglesia no es el acusador. Jesucristo no es el acusador. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y es la que viene a rescatar, no a condenar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hablan de encarcelamientos, lo que hablan de fusilamientos, lo que hablan de apartar, lo que hablan de todas estas cosas,
están hablando las palabras de Satanás, que es el que viene a matar y a destruir. Esas son sus palabras, no las de Jesucristo. Entonces no nos dejemos engañar de Satanás. Vamos a caminar en amor. Vamos a practicar el amor y a procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, para que sepa cuál es la voluntad del Señor en cada momento hasta su venida. Entonces, esto es todo por hoy. Esto es Cristo Blog. El mensaje está un poco extenso, lo sé, pero tiene que ser así. Entonces, Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo mensaje. Creo que vamos a seguir en esta línea por un momento y con las otras líneas que hemos tomado también. Tenemos un canal en YouTube donde estamos recopilando los videos. Cristo Blog. Sería YouTube/RaraPC con una sola R, RaraPC. Y también estamos aquí en Facebook. Yo espero que esto te sea de mucha bendición y que te sea de mucho provecho. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.